Buenos días, chicos. Bienvenidos a esta primera clase de circuitos eléctricos uno. ¿Ok? Voy a permitirme compartir pantalla para mostrarles la clase de hoy. No sin antes darles la bienvenida a este nuevo lapso académico que para nosotros pues empieza hoy, digamos, formalmente en términos de clase y les deseo todo el éxito para este nuevo lapso académico. ¿Ok? La clase de hoy va a ser un poco el contenido teórico que da inicio a lo que es el conocimiento de circuitos eléctricos, digamos lo más básico, para que ustedes tengan las bases fundamentadas en cuanto a electricidad, carga. Es bien sabido que este tipo de términos que les voy a mostrar ahora, ustedes ya deben estar familiarizados con ello, ya que probablemente lo vieron en materias como Física 2, pero es importante que refresquemos un poco para que entonces podamos avanzar en la materia con buenas raíces fundamentadas en términos y el conocimiento sea bastante completo, ¿ok? Entonces, bueno, como les digo, les voy a permitir compartir pantalla para mostrarles la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a esto, que comienza de esta manera. Nuestro primer tema, que corresponde, bueno, como les decía, a todo lo que es la parte, digamos, teórica de circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces, iniciamos. Conociendo o definiendo lo que es la electricidad, ¿ok? Es un fenómeno físico que proviene de la existencia e interacción de cargas eléctricas. Sus características destacadas, cuando se compara con otras fuentes de potencia, son la movilidad y la flexibilidad. Es decir, la movilidad y la flexibilidad que tienen las cargas eléctricas al momento de esa interacción. ¿Ok? La energía eléctrica puede transportarse hacia cualquier punto por medio de un alambre o un par de alambres. Es decir, lo que nosotros conocemos como un cable, a eso me refiero cuando utilizo el término de alambre. Es decir, la corriente puede, o la energía eléctrica puede fluir a través de cualquier medio, como por ejemplo alambre o cable, que sea conductivo, donde él pueda fluir completamente. Y dependiendo de las necesidades del usuario, convertirse entonces en luz, calor o movimiento. Depende de lo que se desea generar con esta energía eléctrica. ¿Ve? Ahora, ¿qué es una carga eléctrica? Es la cantidad de electricidad responsable de los fenómenos eléctricos. ¿Ok? Es la cantidad de electricidad responsable de los fenómenos eléctricos. Entonces, la corriente puede expresarse como la derivada de la carga con respecto al tiempo. La derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Ok? Es decir, la variación de esa carga con respecto al tiempo. Y la unidad de carga pues viene dada en coulomb. ¿Ok? Ahora, sabemos que es electricidad, sabemos que es carga eléctrica. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico como tal? O también llamado una red eléctrica, también se puede encontrar en libros y en textos de esa forma. Es una interconexión de elementos eléctricos unidos entre sí en una trayectoria cerrada de forma que pueda fluir continuamente una corriente eléctrica. Es decir, es una malla o una red eléctrica que tiene un inicio y un fin en su recorrido y digamos que ese inicio y ese fin se unen en un punto para formar un lazo cerrado, para que la corriente pueda fluir a través de ese lazo cerrado formando una trayectoria, ¿ok? Entonces, en un circuito puede fluir una corriente eléctrica y la corriente es la razón de cambio temporal de la carga que pasa por cualquier punto dado, ¿ok? La carga es la propiedad intrínseca de la materia responsable de los fenómenos eléctricos, ¿ok? Como ya les decía más arriba, es la responsable de los fenómenos eléctricos. Entonces, sabiendo esto, digamos que es la corriente eléctrica entonces. La corriente eléctrica es el flujo de carga, entiéndase bien, es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. ¿Por qué se dice que recorre un material? Porque la corriente eléctrica no solamente pasa por cables o alambres, sino que también pasa por elementos pasivos o elementos activos que están interconectados en ese circuito eléctrico. ¿Ok? O sea, la corriente pasa por cada uno de los elementos que estén presentes en el circuito eléctrico que fluya, obviamente, a través de un lazo cerrado. ¿Ok? No solamente por un cable o un alambre.
Por ejemplo, acá tenemos entonces, por ejemplo, una batería, ¿verdad? Que sería en este caso nuestra fuente de energía que suministra energía a la red eléctrica o al circuito eléctrico. Tenemos un par de alambres que están conectados desde una batería hasta una carga. En este caso, la carga la llamaremos un resistor, ¿ok? Entonces, obviamente, si se dan cuenta, el recorrido es un lazo cerrado, ¿verdad? El cable tiene un inicio y tiene un fin en el mismo punto de la batería. Entonces eso hace que se convierta en una red de lazo cerrado. ¿Por qué es importante? Pues porque a través de ella va a fluir una corriente eléctrica, que la corriente eléctrica puede fluir única y exclusivamente en un lazo cerrado, cuando hablamos de cable, cuando hablamos de alambre, ¿ok? Porque evidentemente si no hay un lazo cerrado, la corriente digamos que no existe porque no tiene por dónde ser un recorrido. Su recorrido debe ser siempre por un lazo cerrado, ¿ok? Entonces tenemos la batería, tenemos el resistor, que digamos que es como nuestra carga, porque ese es un elemento que absorbe energía que disipa en forma de calor. Más adelante vamos a ver en qué se trata realmente el resistor. Y pues los alambres o los cables que están conectados o que hacen la interconexión de esos elementos presentes en esa red eléctrica. Entonces, un componente eléctrico en forma general, ¿verdad? Presenta dos terminales, uno positivo y uno negativo, para que fluya la corriente a través de ese terminal. Si se dan cuenta, entonces los puntos, digamos, representan los terminales. El hilo negro pues representa el cable o alambre y el rectángulo azul pues representa lo que es el elemento o el componente, bien sea un elemento activo o un elemento pasivo, ¿ok? Pero importante que cada elemento de eso reconozcamos y entendamos que va a tener dos terminales, tanto uno positivo como uno negativo, por el cual va a fluir una corriente eléctrica, ¿ok? La unidad de la corriente eléctrica viene dada en amperios y la corriente presente en una trayectoria discreta como un alambre metálico o un cable tiene un valor numérico y una dirección asociada a ella. Es decir, la corriente que circula a través de un cable o a través de un alambre tiene un valor numérico. Es decir, digamos que en términos físicos es real porque se puede contabilizar o se puede obtener un valor numérico de esa corriente. Y también es importante reconocer que esa corriente no solamente tiene un valor numérico, sino que también tiene una trayectoria, es decir, tiene un inicio de trayectoria y un fin de trayectoria donde cierra su recorrido, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una corriente de magnitud constante va a tener un recorrido constante, ¿verdad? A través del tiempo. Y el flujo, por ejemplo, en este caso, esta otra imagen, tenemos el terminal A, el terminal B, tenemos una corriente llamada I-1 que fluye a través del cable y del elemento que está allí entre los dos terminales, y una corriente I-2 que también circula por el mismo elemento, ¿verdad? Por el cable también, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente en magnitudes, ¿verdad? Son iguales, es decir, tienen el mismo valor numérico, pero en direcciones son opuestas. Esas corrientes parecen iguales, pero no son realmente iguales, porque a pesar de que el valor numérico es el mismo, porque una corriente que fluye de un sentido al otro tiene el mismo valor numérico, pero un signo contrario, es decir, que entonces esa corriente va a ser I-1 va a ser igual a menos I-2, es decir, si tenemos el valor de la corriente, por ejemplo, 5 amperios, la corriente I-2 va a ser menos 5 amperios. Eso solamente, el signo en este caso lo que va a indicar es que las corrientes van en sentido contrario. Única y exclusivamente eso, ¿ok? Que van en sentido contrario, pero el valor numérico debe ser el mismo. Ahora, ya sabemos que es una corriente directa, es un valor constante a través del tiempo, ¿no? El valor de una corriente que fluye a través del tiempo de forma constante. Ahora, una corriente directa, digamos que es una corriente constante. Entonces dice que es una corriente de magnitud constante en muchas formas, tales como una rampa, una senoide o una exponencial. La corriente senoidal se conoce como corriente alterna. Entonces ya aquí damos entrada a lo que es la corriente alterna. Entonces tenemos dos tipos de corriente, una corriente directa y una corriente alterna. En este caso, tenemos unos diagramas donde muestra claramente la forma que tiene o cómo se comporta la corriente a través del tiempo en un recorrido. Por ejemplo, la corriente DC o CC, que es corriente directa o corriente continua, también conocida de esa forma, que es el primer cuadrito a mano izquierda arriba, ¿verdad? Tiene que ir sub cero, es igual, o sea, es igual en todo el recorrido a través del tiempo, ¿ok? La corriente exponencial, que la miramos al lado, a la derecha, arriba, tenemos entonces que va a depender de un exponencial presente
en su fórmula, donde la corriente en este caso, ¿verdad? Va a ser el valor de la corriente por E a la menos BT, siendo B una constante que se debe determinar y T, pues obviamente, el tiempo en el cual se está haciendo esa medición o se está evaluando la forma de la corriente. Más abajo tenemos entonces lo que es corriente alterna o AC o CA, como lo quieran ver, en este caso está en términos de, en inglés, en la abreviación obviamente me refiero, ¿verdad? La pueden encontrar como AC o CA, eso es lo mismo corriente alterna. Entonces esta corriente alterna, ¿verdad? Tiene una forma de senoide, en este caso, lo podemos observar en la gráfica, tiene un pico alto y un pico bajo, es decir, un I sub 0 positivo y un I sub 0 negativo. La corriente en este caso, que fluye a través de un elemento en el tiempo, va a ser el valor de la corriente I por el seno, o la senoide en este caso, de omega t, siendo omega un valor en radianes por segundo, que es lo que nos va a establecer la onda de esa senoide. ¿Okay? Y la corriente senoidal amortiguada es la última que nos presenta el diagrama acá. Y en este caso, pues, la corriente va a depender, va a ser muy parecida a la corriente alterna, pero va a depender de un tipo, digamos, de respuesta que nos va a presentar según las condiciones complejas de este recorrido. En este caso, nosotros no vamos a trabajar y no vamos, digamos, a ahondar en lo que es corriente sinodal amortiguada, porque eso lo vamos a ver en circuitos 2, o bueno, ustedes lo van a ver en circuitos 2. Pero es importante también que sepan que existe una corriente sinodal amortiguada. Entonces, si se conoce la carga Q, la corriente I se determina directamente con la ecuación 1 que vimos anteriormente, ¿verdad? Y si por el contrario se conoce la corriente I, la carga que se calcula a través de esa ecuación va a ser esta que les muestro como ecuación 2. Q va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta t de la variación de esa corriente, ¿ok? O lo que es lo mismo de 0 a t, evaluando un punto específico, digamos que ahora menos infinito va a ser de 0, o podemos indicar también de t sub 0 a t, es decir, que tenemos un tiempo inicial, digamos que en este caso 0, estableciendo que el tiempo t sub 0 sería 0, desde 0 hasta el valor de t, ¿ok? Pero en este caso, bueno, que colocamos 0 de la variación de esa corriente más la carga inicial que presentaba esa corriente al momento de comenzar su trayectoria, que sería en este caso la Q sub 0. Aquí, bueno, más abajo lo dice y dice donde Q sub 0 es la carga cuando T es igual a 0, es decir, cuando comienza el recorrido, esa corriente eléctrica a través del elemento. Ok, sabemos lo que es corriente, ahora veamos lo que es voltaje. Ok, es una tensión o diferencia de potencial de magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Les acabo de mostrar que un elemento tiene dos terminales, tanto uno positivo como uno negativo. A esto que se refiere el voltaje, cuando dice que es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, la diferencia de potencial que existe entre dos elementos en un terminal positivo y un terminal negativo. Por eso es importante reconocer y establecer la simbología de los terminales de cada elemento con el que estemos involucrando el desarrollo de algún ejercicio para saber entonces la polaridad que presenta el voltaje en dicho elemento. Por ejemplo, en esta imagen tenemos dos terminales, ahora sí se establece la parte positiva y la parte negativa. Tenemos dos ejemplos en una sola imagen, por ejemplo. El terminal A y B dice primero que es negativo y después positivo. La corriente va a ser, perdón, el voltaje de B a A es, los voltajes de B a A y BB se parecen en magnitud, porque van a tener el mismo valor numérico, pero son distintos, ya que sus direcciones son distintas. Es decir, sus valores de tensión en cuanto a simbología de positivo y negativo se refiere, pero en magnitud van a ser iguales, ¿verdad? Por ejemplo, el voltaje que va de A hasta B va a ser igual a menos el voltaje que va desde B hasta A, es decir, el mismo valor numérico, pero con signo contrario. Algo muy parecido a lo que ha pasado con las direcciones de las corrientes, ¿ok? Entonces, el voltaje a través de un elemento es el trabajo necesario para mover una carga eléctrica unitaria y positiva desde la terminal negativa hasta la terminal positiva. La unidad del voltaje es el voltio y su ecuación en función de la carga es esta, es la variación de la energía con respecto a la carga. ¿Ok?
Me refiero a esto cuando hablo de el voltaje en este caso. V es igual a la variación de la energía con respecto a la carga. Eso es lo que llamamos como la ecuación 3. Donde obviamente aquí se establece que V es el voltaje, eh, W es la energía o el trabajo, y Q pues es la carga. ¿Ok? La energía entonces, si ya involucramos el término de energía dentro de nuestros términos, vamos a definir lo que es la energía. Dice que es la capacidad para realizar un trabajo. La potencia y energía que se entrega a un elemento son de gran importancia. Por ejemplo, el rendimiento útil o la luminosidad de un foco puede expresarse en términos de potencia. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros compramos un bombillo o sí, una lámpara para nuestros hogares, nosotros la compramos en función de potencia. No vemos voltaje. Evidentemente, las bombillas que son diseñadas o designadas, digámoslo de esa manera, para iluminación de, de cualquier tipo, porque nosotros podemos encontrar luminarias tanto 220 como 110, eso no, en eso estamos claros. Lo que quiero explicarles es que la tensión, obviamente es importante saberla, pero en forma general, digamos en términos generales, las bombillas que nosotros compramos en cualquier supermercado o en cualquier lugar donde puedan vender ese tipo de bombillas, realmente son 110 que son las que van en las viviendas, ¿verdad? Pero lo importante de esto también es que nosotros no solamente compramos en función de tensión, si es 110 o 20, sino que también nos damos cuenta en la potencia. Sabemos que a mayor potencia, mayor luminosidad vamos a tener. Entonces es lo que se refiere acá, que el rendimiento útil o la luminosidad de un foco o de un bombillo puede expresarse en términos de potencia, porque también es importante al momento de poder elegir un bombillo o un foco, ¿ok? Entonces, la potencia es la cantidad de energía que entrega o absorbe en cierto tiempo cualquier elemento, ¿ok? La energía puede ser entregada y también puede ser absorbida por un elemento. Todo va a depender de la aplicación y obviamente en este caso nosotros en términos de cálculo lo vamos a establecer a través del signo. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, la potencia viene establecida como la variación, en este caso, de la energía con respecto al tiempo, ¿ok? Aquí se establece como la ecuación 4, donde P, bueno, es la potencia en watts, W es la energía en joules, y el tiempo, pues obviamente establecido en segundos, ¿ok? La potencia asociada con el flujo de corriente a través de un elemento es la siguiente. La potencia asociada a un flujo de corriente a través de un elemento viene dada por el valor del voltaje por la corriente presente en ese elemento, ¿ok? Es decir, la variación de la energía con respecto al tiempo o la variación de la energía con respecto a la carga que viene estableciéndose como el voltaje por la corriente en ese elemento, ¿ok? Entonces la potencia se establece de forma general como V por I, que acá en la ecuación 5. Entonces establecemos dos imágenes acá donde podemos ver claramente un elemento que tiene dos terminales, uno positivo y uno negativo, siendo el positivo en la primera imagen en el terminal A y el negativo en el terminal B. ¿Ok? El elemento se le reconoce un voltaje establecido como un V, ¿verdad? Aquí debajo. Y la corriente, pues, que fluye a través de ese elemento. Es decir, la potencia en ese elemento, ¿verdad? Va a estar absorbiéndose. ¿Ok? El elemento va a estar absorbiendo la potencia, que sabemos que es voltaje por corriente. Tenemos voltaje en el elemento, tenemos corriente en el elemento, y el cálculo de esa potencia va a ser absorbida por ese elemento. Ahora, si por el contrario observamos la segunda imagen, tenemos los mismos dos terminales, pero ahora con sentido contrario. En este caso, el terminal A va a ser negativo y el terminal B va a ser positivo. Tenemos una misma corriente, tenemos un mismo voltaje. En este caso, si la corriente está entrando por el negativo de ese elemento, es decir, por el terminal negativo de ese elemento, la potencia va a estar entregando energía. Perdón, el elemento va a estar entregando potencia, ¿ok? Va a estar entregando potencia al circuito cuando la corriente está entrando por el negativo de ese elemento. Y en este caso, pues está entrando por el positivo, entonces en este caso el elemento está absorbiendo energía. Entonces, eso es lo que les decía, que la potencia depende de la aplicación y del signo nos va a decir si el elemento al cual estamos calculando esa potencia va a estar entregando o absorbiendo energía en el circuito. Ahora bien, partiendo de la ecuación 4, ¿cuál es la ecuación 4?
o esta que tenemos acá, donde nos dice P es igual a la derivada de la energía con respecto al tiempo, o P es igual a V por I, también podríamos establecerlo así, ok. Pero partiendo de la ecuación 4, ¿verdad? Lo que hacemos es despejar, la derivada de la energía va a ser igual a P, que es la potencia, por la derivada del tiempo. Al integrar esto, vamos a obtener entonces que W o W, la energía va a ser igual a la integral que va desde menos infinito hasta t de esa potencia por la variación de tensión, perdón, por la variación del tiempo de esa potencia. Okay. Entonces, si el elemento recibe potencia para un tiempo, digamos, mayor o igual a t sub 0, reconozcamos que t sub 0 es cuando es el tiempo inicial en que la corriente empieza su recorrido. Entonces dice que si el elemento recibe potencia para un tiempo igual o mayor que ese tiempo inicial, y se hace que t sub 0 en este caso es 0, es decir, mayor o igual que 0, se obtiene entonces que la energía va a ser igual al integral que va de 0 a t, reconociendo que el tiempo inicial de recorrido de ese elemento, de la corriente de ese elemento va a ser igual a 0, entonces de 0 a t, de la potencia por la derivada del tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver unos ejemplos acá. Y nos dice, determina la carga que ha entrado a la terminal de un elemento desde t igual 0 hasta 3 segundos, cuando la corriente se muestra en la figura. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Una gráfica donde muestra el eje X y el eje Y. En el eje Y tenemos un valor de corriente dada en amperios, ¿ok? Y en el eje X pues tenemos el tiempo establecido dado en segundos, ¿ok? Entonces nos dice que la corriente en este caso está partiendo, la corriente o la forma como se comporta la corriente en este caso, sería entonces nuestra línea azul, ¿ok? Entonces, ¿cuál será la solución en este caso? Pues simplemente evaluamos el comportamiento de esa corriente, que es la línea azul, y decimos que para un tiempo menor que cero, recordemos que si este es cero, el tiempo menor que cero es hacia la parte izquierda, ¿correcto? Para un tiempo menor que cero, pues obviamente la corriente, digamos que vale cero porque no hay ninguna corriente. Si se dan cuenta, la gráfica azul comienza a partir de 1. Entonces, un tiempo menor que cero, obviamente la corriente va a ser cero. Ahora, entre 0 y 1, ¿ok? En el eje X, entre 0 y 1, o sea, el tiempo está entre 0 y 1, la corriente, pues en este caso, es constante y vale 1, ¿correcto? Porque entre 0 y 1, la corriente es la misma. Ahora bien, en el tiempo que va de 1 a 3, ¿verdad? Entre mayores que 1, sin tomar el valor de 1, porque obviamente ya en el anterior tomamos el valor de 1. Entonces va a ser para los mayores que 1, no mayores iguales, porque en el caso contrario ya colocamos que esta corriente acá toma el valor de 1. Entonces, evidentemente, en la segunda parte de la gráfica no va a tomar el valor de 1, pero va a decir los tiempos mayores que 1 y menores o iguales que 3. Es decir, acá cierra el recorrido de esa corriente, ¿ok? La forma de la corriente hasta 3, tomando el valor de t. En ese caso va a ser igual a t. Si nos damos cuenta, 3 va con 3. Si seguimos obviamente el mismo ángulo de la línea, entonces 2 va a ser también en conjunto con 2. Entonces, para un tiempo igual a 1, ¿verdad? La corriente va a ser igual a 1. Para un tiempo igual a 2, pues la corriente también va a ser 2. Y para un tiempo igual a 3, la corriente va a ser igual a 3. Es decir, va a ser, digamos, en términos de numéricos, va a ser en un tiempo de un segundo, pues la corriente vale 1 amperio. En un tiempo de 2 segundos, la corriente vale 2 amperios. En un tiempo de 3 segundos, la corriente vale 3 amperios. Es decir, 1 es a 1 en este caso particular. ¿Ok? Entonces, ahora, si utilizamos la ecuación 2, porque recuerden que nos dice que determinemos la carga. ¿Ok? Entonces, aquí ya establecimos el valor de las corrientes. Porque recordemos que la carga es la integral que va de 0 a t de la corriente con respecto al tiempo, por la derivada del tiempo. Entonces, iniciamos, obviamente, cuando el tiempo vale 0, pero para un tiempo t igual 0, que es lo que nos piden, entonces partimos desde la segunda línea que tenemos acá de valor de corriente, porque dice t igual, mayor o igual que 0. En este caso es que está tomando el 0. Si se dan cuenta en el primer elemento, pues en tiempo menor que 0 y no lo toma. Y nos piden es desde t igual 0. Pues bien, entonces como esta es la parte donde tenemos t igual 0, entonces definimos como que va de 0,
partiendo que esté igual a 0, hasta t, como es la fórmula, pero ¿cuánto vale t? T vale 1, ¿verdad? En este caso, hasta t, en este caso te vale 1. ¿Y cuánto vale la corriente en este lapso de tiempo de 0 a 1? Pues vale 1, y es lo que tenemos aquí, ¿ok? Perdón, sí, la corriente, ¿ok? Por la derivada del tiempo, más, vamos a la otra parte, entre 1 y 3, ¿ok? Entre 1 y 3, ¿verdad? ¿Cuánto vale t la corriente? Pues la corriente vale t, que es el tiempo, ¿cierto? Es lo que tenemos acá, t por la derivada del tiempo. Entonces ahora lo que hacemos es desarrollar perdón, lo que hacemos ahora es desarrollar esas integrales, ¿verdad? Y nos va a quedar entonces un resultado como de t sub 0 más, perdón, el evaluado t, estoy resolviendo esta integral que está la primerita. Obviamente esta integral da como resultado t, ¿verdad? Evaluado de 0 a 1, de 0 a 1, más esta segunda integral, ¿verdad? Que como ya tenemos t, sería entonces t al cuadrado entre 2, evaluado de 1 a 3. ¿Ok? De 1 a 3. Entonces eso nos da 1 más un medio, un resultado, un valor allí de suma algebraica y multiplicación, nos da un valor de 5C. Es decir, el valor de la carga que viene dada en Coulomb, el valor de la carga es igual a 5 Coulomb. ¿Ok? Entonces, denme un momento, ya regreso. Ok, continuamos. Estaba tomando agua. Dice, calcula la carga Q de T y trace su gráfica. En este caso nos van a pedir trazar la gráfica. ¿Ok? Ya en la anterior nos daban la gráfica. Entonces dice, calcule la carga Q de T, es decir, la carga en función del tiempo, y trace su gráfica cuando la corriente, cuando la corriente que entra a la terminal de un elemento es como se muestra en la figura siguiente. ¿Ok? Nos dice también además que suponga que Q de T es igual a 0, es decir, Q que dependiendo del tiempo va a ser igual a 0 para los t menores que 0. Es decir, el valor de q va a ser 0 para todos los valores de t menores que 0. Si se dan cuenta, menores, no menores iguales, sino menores que 0. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí. Nos dice entonces que en este caso tenemos una muy parecida, ¿verdad? A la anterior, donde establecemos aquí nuevamente los valores de la corriente según el tiempo. Entonces, por un tiempo menor que 0, obviamente vale 0 porque es lo que nos dice la gráfica. Para un tiempo entre 0 y 2, tomando ambos números, es decir, ambos valores, entre 0 y 2, este que tenemos aquí, es decir, el primer lapso que tenemos aquí, de 0 a 2, ¿verdad? Que la corriente pues es constante de 0 a 2. ¿Cuánto vale la corriente ahí? En este caso la corriente vale 1, constante hasta 2, desde 0 hasta 2. Y para el último fragmento de la gráfica, para los tiempos mayores que 2, ¿ok? Mayores que 2, ¿cuánto vale? Bueno, ¿cuánto vale el valor de la corriente? Pues vale T menos 1. ¿Por qué T menos 1? Aquí es importante tener la habilidad para poder establecer la ecuación que nos define la gráfica. ¿Ok? Para poder establecer la ecuación que nos define la gráfica. En este caso, ¿por qué T menos 1? Pues bien, observemos la gráfica, ¿verdad? Si yo me paro, recuerden que para los T mayores que 2, si yo me paro, los mayores que 2, me voy a parar en 3. Si yo me paro en 3 y subo, ¿verdad? Tomo el valor acá de 3 y cuando voy hasta acá, resulta que la corriente vale 2. Es decir, para un tiempo de 3 segundos, sí,
El valor de la corriente va a ser de 2 amperios, ¿verdad? Entonces va a ser el valor de T menos 1, porque obviamente es 2. Voy al punto 4 para saber si el comportamiento es ese para cada uno de los elementos. ¿Ok? Entonces, en este caso me paro en 4 y digo, en 4, el valor, el valor del 4 segundos, me detengo aquí en 4 segundos, subo la gráfica y toco el punto y me doy cuenta que la corriente vale 3. Entonces, el comportamiento es igual y va a seguir siendo el mismo comportamiento, pues porque esta corriente, la forma, la trayectoria de la corriente mantiene el mismo ángulo, pues evidentemente siempre va a ser el mismo comportamiento. Entonces, puedo decir que vale T, en este caso que vale 4 segundos, menos 1. ¿Por qué? Porque es el valor 1 menos en cuanto a la corriente. Entonces, por eso es que se establece esta ecuación de T menos 1. ¿Ok? Aquí les explico haciendo uso de la ecuación de la pendiente, ¿verdad? Y2 menos Y1, esta es una ecuación pues obviamente establecida que conocemos de matemáticas 1, y aplicamos la ecuación de la gráfica, ¿verdad? Aplicada, en este caso obviamente Y2 menos Y1, pero ¿quién es Y? En este caso Y es la corriente, y ¿quién es X? Pues en este caso X es el tiempo. Entonces va a ser I2 menos I1 obviamente, y T2 menos T1. ¿Cuánto vale I2? I2 vale 3, menos I sub 1, ¿cuánto vale I sub 1? Vale 1. ¿Ok? Y lo mismo para el tiempo. ¿Cuánto vale T2? Vale 4. ¿Y cuándo vale T1? Vale 2. Vale 2. Entonces va a ser 2 entre 2 y va a ser igual a 1. ¿Ok? Y así entonces, desarrollando toda la ecuación, nos va a quedar entonces que I va a ser igual a T menos 1. Y por eso es que aquí sale este valor de T menos 1. Claro, visualmente les acabo de explicar por qué se deduce en términos generales que es T menos 1, porque solamente en forma visual podemos definirlo, pero ya de forma más precisa y exacta, digámoslo de esa manera, podemos obtener el valor de esa ecuación de la recta, porque si nos fijamos, esa es una ecuación de la recta. Entonces, en este caso fue fácil observarlo visualmente, pero ¿qué sucede? Cuando la gráfica tiene varios comportamientos y varias trayectorias, pues no es tan fácil. Entonces debemos hacer uso de la ecuación de la recta y de la gráfica para poder entonces obtener esa ecuación que nos va a definir para los términos del tiempo cuánto vale esa corriente. ¿Ok? Entonces, usando la ecuación 2, donde ya la conocemos, que dice que la carga es igual a la integral que va de 0 a t, en este caso obviamente porque definimos el 0 otra vez y no es de menos infinito como dice la ecuación original, pues porque nos están diciendo que comienza en 0, ¿cierto? Para t igual 0, porque para t menor que 0, la carga vale 0. Pues bien, entonces ya teniendo esto claro, nos dice que es la integral que va de 0 a t de i de t diferencial de t. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va la gráfica de 0 a t? ¿Qué debemos hacer? Debemos evaluar esta ecuación en dos partes. ¿Ok? Una que va de 0 a 2 porque tiene el mismo comportamiento la gráfica, y una que va de 2 a 4 porque tiene otro comportamiento la gráfica. ¿Ok? Si aquí hubiese otro valor, digamos, de corriente que vaya aquí a acá, entonces diríamos de 4 a 5, otra integral más. Entonces, en este caso, ya tenemos dos integrales. Tenemos la que va de 0 a 2, que vale 1, ya lo establecimos acá, los valores de corriente en 1 y t menos 1 para los mayores que 2. Entonces, decimos que la corriente vale 1, diferencial de t más, ahora que va de 2 a t. ¿Por qué a t? Porque recordemos que no nos dicen claramente de dónde, no nos dicen de t sub 0 a t sub 4, por ejemplo, como en el ejercicio anterior, sino que nos dicen para los t mayores que 0. Vamos a calcular una forma general. ¿Ve? En este caso, para los t mayores que 2, es decir, de 2 en adelante. No estamos tomando digamos, un valor de tiempo definido como final, pero como les explicaba anteriormente, si el comportamiento de la gráfica se mantiene de esta forma, como ya lo establecimos acá, aplicando la ecuación de la pendiente, entonces podemos decir que para cualquier valor mayor que 2, el comportamiento de la gráfica, en este caso, siempre va a ser la misma ecuación, t menos 1. ¿Ok? Entonces, como va a ser de esa forma, entonces decimos de 2 a t, siendo t cualquier valor del tiempo, va a ser aplicable esta ecuación de t menos 1 que obtuvimos. ¿Ok? Entonces va de 2 a t, de t menos 1, diferencial de t.
Simplemente resolviendo estas ecuaciones de integrales, nos va a quedar entonces que el valor de esa carga va a ser igual a t al cuadrado entre 2 menos t más 2c. ¿Quién es c? Pues el valor, o perdón, los términos en los que está dada la carga, ¿ok? Entonces la carga va a ser igual a t al cuadrado entre 2 menos t más 2c. Entonces, ¿qué obtuvimos aquí? Simplemente una ecuación para la carga, ¿verdad? Donde nos dice que para que nosotros aquí, utilizando cualquier valor de tiempo, vamos a obtener un valor específico de carga. Por ejemplo, aquí la gráfica tiene este comportamiento según la ecuación. Recordemos que esto es una parábola o sí, de segundo grado, una parábola que tiene esta forma, ¿ok? ¿Por qué lo evaluamos de aquí a acá y no hasta la parte negativa también? Porque recordemos que estamos haciendo la evaluación de 0 en adelante. Entonces, en este caso, la gráfica tiene esta forma, ¿ok? Entonces, para en términos generales, esta sería la ecuación de la gráfica que nosotros nos piden obtener para la carga que está fluyendo a través de ese electro. Acá les dejo una serie de ejercicios, ¿no? Una serie de ejercicios para que ustedes intenten desarrollarlo, ¿no? Y voy a estar atenta a cualquier duda, cualquier comentario que necesiten para aclarar el desarrollo del ejercicio. Y nos vemos entonces, chicos, en una próxima clase que voy a estar programando para que estén pendientes en la plataforma Saya y puedan ubicar entonces la información que luego les voy a estar pasando para nuestra próxima clase Zoom. ¿Ok? Feliz día.